Les invito a todos a abrir sus Biblias, o antes que abrir sus Biblias, apagar sus móviles. Y una vez apaguen sus móviles, ahí sí, entonces ya puedes abrir tu Biblia tranquilamente. Y lo vamos a abrir en un profeta que se llamó Jonás. Jonás, hijo de Amitai. Ya alguien lo encontró. Esto es lo que encontré. Aquí no, porque aquí no, pero en la iglesia que mi esposa y yo pastoreamos en Fuerteventura, en las dos, tenemos una norma. No nos gusta avergonzar a nadie, pero si a alguno le suena el móvil, todos le vamos a mirar durante 10 segundos fijamente. No, es broma, no. Esto es para que por favor apaguemos los móviles. Tenemos que saber dónde estamos, delante de quién estamos, ¿verdad? Que es del Señor. Y que aquí, por más que yo me enrolle, yo voy a tardar un poquito nada más, 40 minutos como mucho. Que ya les digo que mi esposa está ahí atrás mirándome ya fijamente, diciendo corta. O sea, lo que te quiero decir es que pronto vamos a terminar y nos vamos a envolver en nuestros quehaceres diarios. Así que desconecta por un momento del móvil. Desconecta. Quizá hay muchos que tienen la Biblia en su móvil, pero para el móvil. Después no la quiero ver en Instagram o en... ¿Les parece si abrimos ahí en Jonás capítulo 1? Vamos a ponernos en pie un segundito y la leemos así nos despejamos. Ponemos de pie para leer la palabra, la leemos y luego ya nos volvemos a sentar tranquilamente. Todos lo tenemos. No es tan sencillo como otro libro quizá de encontrar, el profeta Jonás, por eso estoy dando unos segundos de más. Yo creo que todo, y no sé si... perfecto, porque está ahí atrás también. Dice así la palabra del Señor en el libro del Antiguo Testamento del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, el barco. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y casualmente la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Último versículo que vamos a leer en esta mañana, versículo 9. Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios. Sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra sea predicada en esta mañana, ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, los milagros, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice que puede ocurrir, que ocurra, mi Dios, en este lugar, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Ahora sí, ya si quiere se puede sentar tranquilamente, cómodamente. Y vamos a compartir por un momento sobre este libro, ¿verdad? Este libro de Jonás, que doy por hecho que todos nos hemos leído.
Un libro que tiene 4 capítulos. Un libro que depende de la velocidad con la que tú leas la palabra. Yo creo que en 10, 15 minutos, media hora, si te gusta como yo, no tener prisa a la hora de leer. En media horita te lo lees. En 2 noches antes de dormir, para que te entre el sueño, ¿verdad? Esas noches que no puedes dormir, en vez de coger el móvil, en vez de verte una serie entera de Netflix, en vez de... Coge la palabra para que tú veas que como en un capítulo ya te entró el sueño ya. Y entonces, este libro, que es muy interesante, creo que es de los más conocidos, por lo menos la historia. No sé si es uno de los más leídos, creo que uno de los libros más leídos de la Biblia se dice siempre que es el libro de los Salmos, pero no sé si es uno de los más leídos, pero por lo menos uno de los más conocidos. Esta historia de Jonás se la enseñamos incluso a nuestros niños en la escuela dominical, ¿verdad? Y le pintamos esa ballena, que la Biblia no especifica que sea una ballena, o un gran pez, dice la Biblia, pero bueno, nosotros le pintamos a los niños esa ballena, como una historia simpática de esa ballenita que se tragó a Jonás, y a veces yo he visto incluso dibujos como Jonás en el vientre de aquel gran pez estaba cómodo, tenía un sillón y estaba tranquilamente. Claro, eso para los niños está bien explicárselo así, pero espero que tú no tengas esa mentalidad. Espero que tu perspectiva de esta historia no sea esa, de un Jonás cómodo en aquel vientre, ni muchísimo menos. Y aunque este libro tenga unos 3000 años de antigüedad, creo que para mí este es un mensaje muy actual para la iglesia de hoy. La Biblia enseña que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y que aunque tenga siglos y milenios de antigüedad, está vigente a día de hoy. Lo que sucedió con Moisés hace milenios atrás está vigente para el día de hoy. Lo que sucedió incluso en el Edén hace milenios atrás está vigente para el día de hoy. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y te voy a resumir esta historia en unos pocos minutos, la historia de Jonás. Jonás fue un profeta, ese es el ministerio que él tenía, el ministerio profético, y que vivió alrededor de 8 siglos antes que nuestro Señor Jesucristo, antes de Cristo. Saben que nosotros escribimos de esta manera, 8 siglos AC, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Antes de Cristo. Y nosotros estamos ahora en 2024 DC, que es después de Cristo. Les digo esto porque los colegios han intentado cambiarlo y ahora ya nos enseña que es AC antes de Cristo y DC después de Cristo. Ahora a nuestros hijos se les está enseñando que AC significa antes de la era común y DC después de la era común. Porque quieren sacar a Cristo de todo lugar. Quieren sacar a Dios de toda enseñanza. Entonces usted recalque siempre antes de Cristo, no antes de la hora común, antes de Cristo. Antes de la era común. Si eres un poco observador, te das cuenta que ahora ya los políticos no dicen Navidad. ¿Cómo dicen? Las fiestas, no sé cómo le dicen, fiestas, no sé, no, Navidad, que viene de natividad, que significa nacimiento. Estamos recordando en estos días que Jesús nació, no estamos recordando que las calles están llenas de luces muy bonitas, pero no estamos recordando que nos vamos a inflar a regalos los unos a los otros, no estamos recordando nada de eso, estamos recordando la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Sabemos que no nació en esta fecha, pero no vamos a entrar en eso. El mundo está intentando obviar al Señor de todo lugar, pero nosotros tenemos que defender esto. Entonces Jonás nació 8 siglos antes de Cristo. Y Dios le da una orden, no una sugerencia, una orden. Porque nosotros tenemos que entender que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, al Señor se le conoce como el Dios de los ejércitos. Y aunque en el Nuevo Testamento no se le conozca así, Pablo casi siempre habla en términos de ejércitos. Tú como buen soldado de Jesucristo sufrirás penalidades. Y habla de la armadura del cristiano. Siempre está en términos militares, porque viene de esa cultura, ¿verdad? Y se nos presenta como el Dios de los ejércitos. Yo no sé cuántos han estado en el ejército, cuántos han hecho la mili o cuántos conocen la cultura del ejército, pero créeme que en el ejército no se dice, mira, ¿podrías por favor hacer la cama? Cuando venía el capitán o el sargento, bueno, primero es que eso ni te lo decían, y veía que la cama estaba sin hacer, ahí ya tenías un problema. Y aquí se hablaba por órdenes, no sugerencias. Se hablaba por órdenes. A mí me gustaría ver a la generación actual en la mili, en el ejército, a ver cómo iban a responder, ¿verdad? Y entonces Dios le da una orden a Jonás. Y le dice, Jonás, tienes que descender, tienes que ir a una ciudad que se llama Nínive, la capital de Asiria. Tienes que ir hacia Nínive
a transmitir este mensaje que te voy a decir. ¿Y qué hace Jonás? Todos lo sabemos, ¿verdad? Jonás hace dos cosas. Lo primero, no obedecer. Le da lo mismo lo que Dios le esté diciendo. Le da lo mismo lo que la palabra de Dios le esté diciendo. No le da importancia. Y no solamente no obedeció, sino que además huyó. Porque tú puedes no obedecer la palabra de Dios, que eso ya está muy mal, pero es que Jonás hace justamente lo contrario. Es un altivo, es un soberbio en ese momento. Porque tú dices, bueno, Dios me manda... Ayer hablábamos un poco del perdón. Dios me manda a perdonar. No lo hago porque quizá me cueste, ¿verdad? Bueno, está bien, hay que haber un proceso. Pero es que aquí lo que está haciendo es lo contrario. Y huye, dice la Biblia, a Jope, y allí se va al muelle que hay en Jope, se sube a un barco rumbo a Tarsis. ¿A que no sabes dónde está Tarsis? Según los entendidos. En España. Jonás quería huir a España. Yo no sé cuántos han huido a España y cuántos están aquí porque han huido de sus lugares, de su familia, de sus países, de las situaciones. Pero Jonás huyó, quiso huir. Aclarar que el destino de Jonás no era Tarsis, sino que el primer barco que salió casualmente venía para España y ahí me subo. Si hubiera salido otro para otro lugar, créeme que se iba para allá. Y pagando su pasaje, no se coló, no fue una persona, ¿cómo se llaman los que se cuelan en los barcos? Un polizón, sino que él pagando su pasaje se sube en ese barco y se va. En la travesía comienza un fuerte viento, comienza una fuerte tempestad tan grande que el tripulante, que los marineros saben que eso no es normal. Esos tripulantes, esos marineros conocen perfectamente la bravedad del mar, conocen perfectamente cómo es la bravura de ese mar y saben que ahí está sucediendo algo extraño. Intentándose salvar de esos fuertes vientos, empiezan a deshacerse de todo, a tirar todos los enseres del barco, dice la lectura que hemos leído, los empiezan a tirar a la mar para ver si aligerando la carga, pues el barco puede sobrevivir, porque pensaban que se iba a partir en la mitad. Como no se aligeraba la carga, ellos dicen, no es normal, esto es algo espiritual. Lo que aquí está sucediendo es algo espiritual. Así que empiezan a clamar cada uno a sus dioses, pero no hay ninguna respuesta. Y entonces se ve que alguno dice, oye, ¿recuerdan que hubo un muchacho que subió aquí? ¿Dónde está? Está en la planta baja durmiendo. Y el tripulante va corriendo a Jonás, oye, Jonás, despierta, ¿qué estás haciendo aquí, dormilón? Jonás es honesto, por lo menos tiene un ápice de honestidad en un momento dado. Y le dice, mira, todo esto es por mi culpa, no estén perdiendo más propiedades, no estén tirando más cosas al barco, no estén clamando más a sus falsos dioses, la culpa es mía. La culpa es mía, yo soy el culpable de todo esto. ¿Y cuál es la decisión? La sabia decisión de los tripulantes y de los marineros, cogen a Jonás y lo tiran hacia la mar. Muerto el perro, se acabó la rabia, dicen por ahí. Muerto Jonás, se acaba la tempestad. Y parece que así fue. Y ahí está Jonás pensando que va a morir en ese mar embravecido, pero el Señor, dice el texto, tenía preparado un gran pez. Esa ballena o ese pez o ese lo que quiera que sea, vamos a ceñirnos a lo que la Biblia dice. Ese gran pez no pasó por ahí de casualidad. No fueron cosas casuales que sucedieron, sino que el Señor tenía preparado ese gran pez y ¿qué hizo? Se lo tragó. No se lo comió, se lo tragó, lo engulló, ¿verdad? Porque si se lo traga, lo mastica y ya, y murió. Lo engulló. Y entonces Jonás allí en ese vientre estrecho, incómodo, donde no había sillas, no había luces, como a los niños se les enseña. Él estaba ahí oprimido, bastante asfixiado, quemándose su cuerpo por los jugos gástricos de los peces y de toda persona y de todo ser viviente que hay en el estómago. Él estaba incómodo y la ballena empieza a descender. Yo me imagino incluso sus oídos, sus tímpanos fundiéndose a punto de reventar y allí hace una de esas oraciones que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho. Unas oraciones que todos en los peores momentos de nuestra vida hemos hecho. Jonás dice, Señor, si tú me sacas de aquí, yo te prometo, mi Dios, yo te prometo que todos los días estaré en tu templo. Yo te prometo, mi Dios, que si tú me sacas de esta, yo te prometo que te serviré todos los días de mi vida. ¿Cuántos han orado así en los malos momentos? ¿Verdad? Amén. Pero una cosa es orar y otra cosa es cumplir. Así es, hay que prometer, hay que cumplir. Porque en la sala de un hospital todos quizás oramos, Señor, si tú salvas a este, yo te prometo.
Yo he visto a hombres orar. Señor, si tú restauras mi matrimonio que ya no quieres saber, yo te prometo, Señor. Pero a la semana, el Señor cumple con su parte, restaura el matrimonio y tú los viste por la iglesia, porque yo no. Pero en el vientre del pez sí oró. Señor, si tú me sacas de este lío tan gordo en el que yo me he metido, Señor, yo te prometo que no falta un culto. Es más, ahora que nos vamos a reunir cada 15 días, ahí voy a estar yo. ¿A qué hora empieza? ¿A las 11? A las 10 estoy yo ahí, Señor. Ya, Jonás. Y ahí está Jonás orando. Y qué bueno que el Señor es misericordioso. Yo es que no podría ser Dios, se lo garantizo. El Señor es tan misericordioso que dice, venga, va. Lleva a aquel gran pez a una orilla y lo vomita. Y vuelve a la vida Jonás. Vuelve otra vez allí. Y al final, ¿hacia dónde va Jonás? Hacia Nínive. Hacia donde tenía que haber estado la primera vez. Porque al final tenemos que entender algo. Si Dios te ha ordenado ir a Nínive, créeme que vas a acabar en Nínive. Si Dios te ha dicho que hagas algo, créeme que lo vas a acabar haciendo. ¿Lo vas a hacer por las buenas o por las malas? Pero que lo haces, lo hace. Está de tu parte llegar a Nínive sano y salvo, perfectamente, bendecido de los pies a la cabeza, o llegar a Nínive de aquella manera. Lleno de jugos gástricos, quemado por todas partes, oliendo a pez, oliendo a qué sé yo, pero que acabamos en Nínive, ¿no? Eso, no, que no te quepa ninguna duda, porque la voluntad de Dios al final se va a hacer, y a veces resistimos a Dios, y sabemos que Dios nos está llamando a algo, y sabemos que Dios nos está demandando algo, nos está pidiendo algo de tiempo, de esfuerzo, algo, hay algún Nínive que tenemos que hacer, pero nosotros ¿qué hacemos? Resistimos eso. Pero es que vamos a acabar en Nínive. ¿Quién se puede oponer al Señor? ¿Quién se va a oponer a la voluntad de Dios? Jesús dijo, no se vayan de aquí hasta que no haya venido el Espíritu Santo. Sé que la cosa está difícil. Sé que los romanos ahora, con esto de que he resucitado, de que se tienen que inventar que todo ha sido mentira, sé que la cosa está muy complicada, que hay persecución contra los cristianos, sé que Jerusalén es un lugar ahora muy peligroso, pero no se vayan de aquí, les dice el Señor, hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, que todos sabemos que sucedió en el Pentecostés, en esa fiesta del Pentecostés, cuando haya venido el Espíritu Santo, esto no es para que ustedes disfruten y tengan unos cultos de gloria y hablen en lenguas y pongan en cartelitos cultos de liberación, de milagros. No, esto no es para eso, les dice el Señor. Cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos. Aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Entienden lo que les dice el Señor? ¿Entienden ustedes, discípulos, que no se pueden mover de aquí hasta que no haya venido el Espíritu Santo? Y una vez haya venido, ¿tienen una misión para hacer? De la misma manera que envié a Jonás a Nínive, a ustedes les estoy enviando a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 dice esto que te estoy diciendo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor cumple con su palabra, viene el Espíritu Santo. Ahí eso ocurre, ahí una llenura como pocas veces ha habido, ¿verdad? 120 estaban reunidos en aquel aposento alto. Todos empiezan a hablar en nuevas lenguas. Una gran multitud que había ahí empiezan a decir, ¿pero y esto? Mira lo que está sucediendo, es increíble. Algunos se asombraban, otros se burlaban, algunos incluso pensaban que estaban borrachos. Pero es algo maravilloso. Dios había cumplido, había descendido su Espíritu Santo. Esa profecía dada por Joel hace siglos atrás se estaba llevando a cabo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro, aquel cobarde que había negado al Señor 3 veces, ahora lleno del Espíritu Santo, se llena de valor y dice, y puesto en pie, eso significa que tomó la autoridad, y puesto en pie empezó a predicar. Oye, qué mensaje se tiró ese hombre. ¿Qué mensaje predicó? Valientemente. Y la audiencia no era como la de hoy. Cristianos que prediques lo que prediques te van a decir amén, porque somos cristianos y glorificamos a Dios y a su palabra. No, le estaba hablando a judíos. Bueno, a naciones representadas de toda la tierra, pero a judíos. Y dice la Biblia que en esa predicación nada más y nada menos 3,000 personas se entregaron al Señor. Se entregaron y se bautizaron.
siguen predicando, luego se entregan 4.000, luego empieza no sé cuánto, luego ya Pedro, viendo un poco lo que está sucediendo en la iglesia de Jerusalén, pues quiere empezar a hacer orden. Hechos capítulo 6, ¿verdad? Tiene que poner un poco de orden, y como había algunos problemillas, típicas rencillas que en todo lugar hay, que en toda iglesia hay, empieza a formar lo que se conoce como los diáconos, gente llena del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, con buen testimonio, para que puedan servir las mesas, para que Pedro y los demás se dediquen a lo que están, a la predicación, a la lectura y a la palabra, dice Pedro. Pero bueno, como el Espíritu Santo estaba obrando, como ellos cada vez que predicaban se sumaban por miles a la iglesia, parece que se acomodaron. Ahora entenderás por qué te estoy contando todo esto. Parece como que se acomodaron y allí estaban, en Jerusalén, ya estaban intocables porque ya el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero ¿qué les había dicho el Señor? Cuando venga, cuando sea derramado el Espíritu Santo, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra, no se me queden aquí, váyanse a los demás sitios. Tienen que predicar en los demás sitios. Pero claro, ahora estamos cómodos. Ya tenemos un lugar cómodo, con su aire acondicionado, con sillas. Ya solamente aquí hace falta que uno predique para que el Espíritu Santo descienda. Y se acomodaron. Pero de la misma manera que al final Jonás acabó en Nínive, ¿dónde iban a acabar los discípulos? En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Pero de qué manera? ¿Recuerdas cuando Dios dijo que se tenían que ir a Judea y en Samaria? Hechos 1:8. Si le damos la vuelta, esto no es nada... No pienses que aquí, wow, lo que dijo, es una curiosidad bíblica nada más. Si le damos la vuelta a Hechos 1:8 y nos vamos a Hechos 8:1, vamos a ver qué dice. ¿Algún hermano que lo pueda leer? Hechos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ah, amigo, todos conocemos la historia, ¿verdad? De cómo en Hechos capítulo 6 se nombra a unos diáconos, entre ellos había un hombre llamado Esteban, pero Esteban estaba para ser algo más que diácono. Esteban, dice la Biblia, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que a través de él el Espíritu Santo obraba milagros, señales, prodigios, maravillas, y tanto era así que le reunieron todos los judíos, todos los religiosos del momento, y le dijeron: oye, ¿qué estás haciendo tú? Y en Hechos capítulo 7 encontramos uno de los mejores mensajes del libro de los Hechos, predicado por Esteban. Esteban, ni corto ni perezoso, empieza a predicar a todos aquellos judíos, y aquellos judíos, en vez de recibir la palabra de Esteban, ¿qué hacen? Lo matan, lo apedrean. Es una historia apasionante que no podemos entrar. En esa muerte, ¿quién estaba consintiendo la muerte? ¿Quién era uno de los que tenían autoridad para salvar la muerte de Esteban? Saulo. Ahí por primera vez sale Pablo, o Saulo como se le conocía. Y dice que debido a la gran persecución que a partir de esa muerte se produjo, ¿hacia dónde huyeron los discípulos? Hacia Judea, hacia Samaria. Entonces tú te das cuenta cómo al final vamos a terminar todos donde Dios nos manda por las buenas. Dios te dijo: mira, vete lleno del Espíritu Santo a Judea y a Samaria. No, que estoy cómodo aquí. Persecución que te va. Persecución al canto. Mira, vete a Nínive. No, Pez, ven aquí, llévate a este hombre a Nínive, por favor. Al final vamos a acabar donde Dios quiere. Dios es poderoso. Y nosotros vamos a ir en contra de Dios. Y si Dios nos ha dicho algo, Él lo va a hacer. ¿Quién puede impedir la obra del Señor?, dice la Biblia. Ni nosotros mismos. Podemos quizá ralentizar, podemos hacer más lento la obra de Dios, pero no la podemos impedir. Si Dios ha dicho que vayamos a Nínive nosotros nos vamos a ir. Y yo pregunto, ¿por qué no quiso obedecer Jonás al Señor? ¿Por qué no lo obedeció? ¿Por qué, si Jonás era un profeta, no quiso cumplir con la voluntad de Dios? Te lo voy a explicar. Bueno, te voy a decir la respuesta y te la desgloso bien. No lo hizo por rabia, por rencor, incluso por odio. Mira este capítulo 4, versículo 2 de Jonás. Jonás, capítulo 4, versículo 2. Y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis.
Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás le tenía rencor a los ninivitas, le tenía rabia, incluso odio. Por eso prefirió huir de Dios y arruinar su vida, arruinar su ministerio, su llamado, antes que hacerles un bien a esta gente. ¿Tú conoces gente así? Gente que por la rabia, por el rencor, están arruinando su vida y no quieren entrar en razón. Gente que por rabia, conoceremos después sus argumentos, ¿vale? Pero que llevados por la rabia, por el odio, por el resentimiento, tú le dices, pero ¿no te das cuenta que estás arruinando tu vida? ¿No te das cuenta que estás arruinando tu matrimonio por no querer dar tu brazo a torcer, hijo mío? Por esa rabia, por ese rencor que tienes. ¿No te das cuenta que estás arruinando tu familia, tu trabajo, por esa rabia que tienes dentro? Nínive era la capital de los asirios, del imperio asirio. Y los asirios, si tú eres lector del Antiguo Testamento, vas a saber que eran enemigos de Israel. Unos serios enemigos de Israel. Y como Jonás conocía la misericordia de Dios, no quiere ir allí hacia los ninivitas, hacia sus enemigos, hacia esos enemigos que habían matado a su pueblo mucho tiempo atrás, porque como conocía a Dios, dice, como yo pise Nínive, Dios que es misericordioso y clemente los perdona. Y yo por ahí no paso, Yo por ahí no paso. En Jonás encontramos las consecuencias de vivir con odio, de vivir con rencor o de vivir con rabia. Lo primero que yo encuentro es que la rabia, el rencor, el odio no te deja ver ni entender correctamente las cosas. La rabia te nubla. Es como la niebla que había ayer aquí en Madrid, que salíamos y a partir de 10 metros no se podía ver. Así es la rabia, el rencor, el odio. Te impide ver más allá. El que siente odio, rencor o rabia no entra en razón, así sea Dios quien le esté hablando. Así sea Dios mismo el que esté explicando las cosas. En Jonás capítulo 1, versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, le dijo Dios a Jonás, aquella gran ciudad, y atentos a esto, y predica, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjate una cosa, Jonás conoce la misericordia de Dios, sabe que si predica en Nínive se iban a arrepentir, Dios le iba a perdonar. Pero es que si te das cuenta, en ningún momento Dios le está diciendo a Jonás, ve y predica en Nínive. ¿Qué le está diciendo? ¿Lo tienen ustedes ahí en ese versículo que acabo de leer, en el versículo 2? ¿Qué le pide Dios a Jonás? ¿Que pregone? No, que pregone su palabra, no. Que pregone contra ella. Ha subido su maldad, Jonás. Yo soy el primer interesado en destruir a los ninivitas. Vete y pregona contra ella. No le dice ve y predica, a ver si le damos una oportunidad. Mira, vete y predica un mensaje de arrepentimiento, a ver si por casualidad ellos se arrepienten. No. El mensaje era claro. Ve y pregona contra ella. Que se acabó la misericordia. Que se acabó todo aquí ya. Que hasta aquí duraron. Vete y díselo, que hasta aquí duraron. Pero Jonás es de esas típicas personas que desde que escuchen un nombre se funden a negro su mente. Él escuchó Nínive y... ¿Sabes que hay personas que si decimos aquí el nombre... Si yo dijese aquí un nombre, ese nombre del que te hizo daño, ese nombre del que... aquel jefe, y tú dices, me tiene que nombrar al jefe aquí un domingo... No me escapo ni del jefe malvado ni del domingo. Oye, por favor, Aquí basta con decir un nombre para que se nos ague la fiesta. Para que no... Estaba cómodo yo aquí, encima pensando en la comida que iba a haber después. Ya este hombre ya solo basta que acaba de decir esto o aquella situación. Basta que se nos nombre Nínive para que se nos nuble la vista, para que no veamos más allá, para que no entendamos. Y Dios le está diciendo, Jonás, que yo estoy contigo. Ve y predica contra ella, que hasta aquí llegaron, que como enemigos de mi pueblo son mis enemigos. Que al igual que Pablo, el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? No, yo a ti no te estoy persiguiendo. Sí, estás persiguiendo a mi iglesia, por lo tanto me estás persiguiendo a mí. Jonás, vamos a destruir esta ciudad juntas. Pero él escuchó Nínive y se acabó todo. Así es la rabia, el rencor, el odio. No vas a entrar en razón. Siempre que haya eso en tu corazón, no entras en razón. El odio, el rencor y la rabia te llevan en dirección opuesta a la voluntad de Dios.
Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Miren qué dato tan interesante, porque es muy interesante los datos de la ciudad y de las distancias, muy interesante. Dice que Jonás, más adelante, ¿no?, en otro libro, en Segunda de Reyes, se nos informa que era del norte de Nazaret, de Gat-Efer. Y allí estando le dice, vete hacia Nínive, que está por aquí, y él dice que desciende a Tarsis. Y si tú estuvieses en un mapa te vas a dar cuenta que va totalmente en dirección opuesta. Él está en el medio y le dice, ve hacia Nínive. Le dice, a Nínive no, me voy a Tarsis. Totalmente dirección opuesta. Se va para otro lado. Y es que al final el odio, la rabia y el rencor siempre nos va a llevar fuera de la voluntad de Dios. Siempre. Así tengas razón, ¿eh? Porque si nos ponemos a hablar un poquito de Jonás, yo entiendo la vida de Jonás. Quizá algún antepasado suyo había sido asesinado por los asirios, sabía que su pueblo había sufrido, pero es que eso no es importante ahora. Y Jonás, cuando escucha eso, como tenía eso en su corazón, se va en dirección opuesta hacia donde Dios le quiere llevar. Y hay gente, no sé si aquí, pero hay gente, hay cristianos que están caminando en dirección opuesta a lo que Dios quiere. Llenos de orgullo, llenos de enfado, de ira, de rencor, con toda la razón del mundo, pero están caminando en dirección opuesta. Están rumbo a Tarsis o ya han llegado a Tarsis, mientras que deberían estar en Nínive. Están viviendo una vida que saben que no es la vida que tenían que llevar, pero por no dar su brazo a torcer, están caminando en dirección opuesta a Dios. El odio, el rencor y la rabia te sacan del propósito de Dios. Mira, de Jonás conocemos muy poquito. Hay muy pocos datos que se nos da, pero lo poco que se nos dice es valiosísimo. La Biblia empieza este libro en Jonás 1:1 diciendo, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, esto es lo poquito que conocemos, Jonás, hijo de Amitai. Amitai significa veraz o verdadero. Es decir, que Jonás era hijo de la verdad. Jonás era hijo de Amitai, hijo de la verdad. Él estaba llamado a ser un hijo de la verdad, estaba llamado a ser el profeta de Dios, pero el rencor hacia los ninivitas le sacó del propósito de Dios. Todo el que guarda este veneno en su corazón llamado odio, rencor o rabia, nunca podrá transitar por el propósito que Dios ha trazado para su vida. Hermano mío, hermana mía, si hay algo, por muy pequeño que sea, de rabia en tu corazón, de rencor, y no quiero decir odio porque espero que en el corazón de un creyente nunca haya odio. Si hay algo, deséchalo cuanto antes. Ponte en orden delante de Dios porque eso te va a sacar de su presencia, de su propósito. El odio, el rencor y la rabia, si no lo sabes gestionar y no lo desechas cuanto antes, donde te va a llevar es a la rebeldía que tanto Dios condena en su palabra. Dice el versículo 3 de Jonás 1, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás, aún siendo profeta de Dios, aún siendo hijo de Amitai, hijo de la verdad, se rebeló contra Dios. Se rebeló contra su palabra huyendo lejos de la presencia de Dios. Y es que espero que entiendas que por más que ames a Dios, por más que digas que tienes temor de Él, por más que quieras hacer su voluntad, si hay algo de rabia o de rencor en tu corazón, eso te va a conducir a la rebeldía. El odio te hará hacer cosas que jamás quisiste hacer. La rabia y el rencor te llevará a lugares, a situaciones que nunca quisiste vivir. El versículo 17 de Jonás 1 dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás pasó de ser el profeta de Dios, el hombre de Dios, el ungido de Dios en ese momento, a verse en unas sucias tripas de un pez, rodeado de malos olores, viviendo y experimentando cosas que nunca quiso ni pensó. Como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Teniéndolo todo en la casa del Padre, ¿qué haces comiendo algarrobas, hijo mío? ¿Qué haces comiendo algarrobas teniendo semejante menú en casa de papá? Y el rencor, la rabia, nos va a llevar a sitios que uno dice, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí?
Yo sé que ustedes nunca han experimentado eso, nunca se han apartado del Señor, nunca se han enfriado del Señor y siempre han estado mira esta expresión, en la cresta de la ola. Yo lo sé, pero si conoce gente que se ha enfriado, ustedes saben que en esos pensamientos es, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo pensando de esta manera? ¿Qué hago yo rodeado de esta gente? ¿Qué hago yo metido en este lugar? O sea, ¿qué hago yo hablando de esta manera? ¿Pero qué hago yo con estas personas que hace 2 años atrás era impensable, o 3 o 5, o una semana atrás, era impensable? ¿Qué hago yo con esto en la mano? Llámalo como quieras. O sea, ¿qué hago yo haciendo? Que no lo entiendo. ¿Qué hago yo comiendo algarrobas? Porque el odio, la rabia, el rencor te va a llevar a esos sitios. El odio, el rencor y la rabia te lleva a la indiferencia de todo tu entorno, Dice el versículo 5 de Jonás 1, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué tremendo, Cuando Jonás se sube a ese barco, comienzan unos fuertes vientos, y en medio del fuerte viento, en medio de esa tempestad donde todos clamaban por su vida, Jonás se echó a dormir. A Jonás le dio lo mismo 8 que 80. Le dio lo mismo a aquel tripulante, a aquel marinero. Empiezan a tirar toda la mercancía por la borda. Le da lo mismo que aquel esté perdiendo aquello. Le da lo mismo la pérdida del otro. Le da lo mismo absolutamente todo. Yo me voy a echar a dormir, dice él. Me voy a echar una siestita, dice Jonás. Pero no cualquier sueño, No piense que fue abajo, voy a ver si duermo 10 minutos. No. Esta palabra de que se ha echado a dormir es la misma o es muy similar a aquel sueño profundo que Dios trajo sobre Adán. ¿Recuerdan aquel sueño profundo? Para que de su costilla saliese esa hermosura llamada Eva. Bueno, varona, que más tarde fue llamada Eva. ¿Verdad? Ese sueño profundo, que por cierto yo comparo ese sueño profundo con el enamoramiento. Ese sueño que no entiendes, que aquí pasa cualquier cosa y todo es gloria aquí, ¿verdad? Y después cuando despiertas de ese sueño, ¿qué haces? ¿Y quién es esta que me has dado? No, es Lea. No, pues yo quería a Raquel. El que entendió, entendió. Y entonces estaba este hombre que se echó a dormir un sueño profundo, mientras a su alrededor solo había pérdidas. Y yo conozco gente que igual que Jonás, ven que su mundo se está desmoronando. Ven que su familia, que su matrimonio, que su vida, que su trabajo, que todo se está desmoronando, que todo se está cayendo en pedazos y no hace nada. Y tú le dices, pero despierta. A veces a mí me dan ganas de coger a la gente por aquí, por la cabeza y decir, despierta, hombre. Pero tú no ves cómo está tu familia. Tengo un amigo que cuando perdió su matrimonio, a mí me dan ganas de decirle, pero haz algo, no, porque ella, que vale, que después tratamos eso, pero que se te va, muchacho. Que pierdes tu familia, hijo mío. No, pero es que ella, pero que des tu brazo a torcer. Que arréglala, que se te va. Ya volverá. No, volverá, volvió con otro. Y hay gente echada a dormir mientras todo se está desmoronando. Y hay familias que tú dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo está esta familia? Y no hacen nada por arreglarlo. Les da lo mismo, porque esa rabia ya les impide hacer algo. Ven que se ha arruinado todo. Ven bueno, conozco gente también, por poner ejemplos, no, quiero tocar varios temas para ver si alguno quizás te siente identificado. Gente que saben que necesitan el trabajo. Por las desgracias de esta vida, que todo cuesta dinero, que si alquiler, que si esto, que si lo otro. Y por una circunstancia no voy a dejar de trabajar y no sé. Pero escúchame, que ahora no se puede. No, pero es que no sé cuánto. Y se meten en unas cosas que empiezan a tener pérdidas. Y tú le dices, pero ¿no vas a hacer nada en serio? O gente que se aparta del Señor. Esto es lo que más tristeza a mí me da. Y veo que su vida se empieza a descarrilar de las cosas de Dios. Y yo le digo, pero tú no te das cuenta que se está desmoronando tu espiritualidad. Tú no te das cuenta que no eres ni la sombra de lo que eras. ¿No te das cuenta que llevas unos días sin orar, una semana sin orar? Y ya no es ese el peligro. El peligro es que ya no dejas que el Espíritu Santo te diga que eso está mal, que ya no te sientes mal por no hacerlo. Pero tú no te das cuenta que estás envuelto en algunos pecados y ya no dejas que el Espíritu Santo acuse tu conciencia, que ya tienes, como dice el apóstol Pablo, tu conciencia cauterizada.
que ya te da lo mismo ese pecado, pero tú no te das cuenta. No, bueno, a mí me da igual. Y somos como ese Jonás que dice, ¿cómo puedes estar así en medio de semejante catástrofe? Y ya luego nos podríamos ir a otros niveles. La iglesia durmiendo mientras el mundo se está hundiendo. Y algunos creyentes hay que cogerles por aquí, por la pechera, decimos nosotros, y decirles, pero tú no vas a hacer nada, pero tú no le vas a predicar a aquel hombre, pero tú no le vas a hablar de Jesús, mira cómo está su vida, mira cómo está todo, tú no vas a hablar del Señor. Están dormidos. Mientras estén ahí en la planta baja con su cultito, con sus cosas, gloria a Dios, mientras él esté bien, lo demás da lo mismo. Así funciona el odio, el rencor y la rabia. Y yo te pregunto, ¿crees que vale la pena todo esto? Y yo no digo que no tengas motivos para sentir rabia, rencor, incluso odio, aunque me gustaría evitar esta palabra. No te digo que no tengas motivos para sentir eso hacia esa persona, pero vale la pena añadir todo lo que te acabo de decir al dolor que ya has sufrido. Ahora entiendo a Jesús cuando dijo en Lucas 6:27, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Pero escúchame esto, porque dice, y vosotros a los que oís. Esto no es para todos, porque recuerda que el odio, el rencor, el resentimiento te impide escuchar la voz de Dios. Solo hay que nombrarte Nínive para ya dejar de escuchar. Por eso Jesús dice, esto solo es para los que oyen, para los que todavía tienen la capacidad de oír. Amen a sus enemigos. No dejen que la rabia hacia esas personas, hacia esa situación, les saque de la voluntad de Dios. Amen a sus enemigos. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo en la vida de Jonás? Lo peor de todo, imagínate todo lo que hemos visto hasta ahora, pero lo peor de todo es la contradicción en la vida de Jonás. Cuando los marineros descubren que todo el mal es por culpa de Jonás, empiezan a pedirle explicaciones a él. Y dice el versículo 8 de Jonás 1, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Este es el interrogatorio que le hicieron. ¿Me acompañas en el piano y terminamos, te parece? Es que a mí me gusta con el piano para saber que tengo que terminar, porque si no me alargo y sigo aquí hablando, Dios mío de mi vida. ¿Quién eres? Le dicen. Tremendo interrogatorio esta gente. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tierra es la tuya? ¿De qué pueblo vienes? Le dice. Atentos a la respuesta de Jonás. Jonás dice en el versículo 9, léelo conmigo si lo tienes, por favor. Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor. Escuchen. Soy hebreo, con toda su cara dura lo dice este hombre. Soy hebreo y temo al Señor. Ole tú. O sea, has albergado odio, rencor, resentimiento. Ya voy a terminar, no hagan mucho ruido, por favor, que ya voy a terminar. No sabes discernir la voz de Dios. Estás en dirección opuesta a la voluntad de Dios. No andas en el propósito de Dios. Eres indiferente a todo el daño que tienes en tu entorno. Estás en rebeldía y todavía tienes la desfachatez de decir, temo a Dios. ¿En serio? ¿En serio todavía? Mira cómo está tu vida, mira dónde estás, mira el desastre que tienes a tu alrededor y todavía tienes el orgullo de decir, soy hebreo y temo a Dios. Yo no sé cómo tú ves esto, pero para mí esto es una contradicción en toda regla. Jonás decía que temía a Dios, pero sus hechos demostraban todo lo contrario. Las palabras de Jonás representan la clásica contradicción que existe entre las palabras y los hechos. Claro, Jonás como profeta, como buen israelita, como todo buen religioso, él sabía las palabras que tenía que usar. Él era ese perfecto cristiano que sabe cuándo tiene que decir gloria a Dios, cuándo tiene que decir un aleluya, cuándo tiene que decir un Dios te bendiga, cuándo tiene que levantar las manos, cuándo tiene que cerrar sus ojos. Él sabía todo el protocolo religioso. Él tenía las palabras adecuadas para los momentos adecuados. Hablaba, pero su vida decía lo contrario. Y lo peor de todo, ¿sabes cuál es?
que a veces somos como Jonás. Porque aquí podríamos seguir tirándole piedras al pobre Jonás. Pero es que a veces nosotros somos como Jonás también. Conocemos la palabra de Dios. Le hablamos incluso a las personas de Dios de cuánto amamos. Presumimos de que somos creyentes. Asistimos fielmente a la iglesia, pero nuestros hechos después dejan mucho que desear. Cuando Damaris y yo nos graduamos en el Instituto Bíblico, los profesores, los misioneros que nos graduaron nos dijeron una frase que a mí por lo menos no se me ha olvidado nunca, una frase que no es de ellos, es uno de los padres de la iglesia hace muchos siglos atrás, pero ellos nos dijeron: Alberto y Damaris, prediquen siempre la palabra de Dios y si es necesario, usen las palabras. Al principio no lo entendí, pero con el pasar del tiempo, créeme que he entendido lo que me dijeron. A veces hablamos, pero nuestros hechos demuestran lo contrario. Y a pesar de que este libro, ya te digo, tiene 3 milenios de antigüedad, hoy en día sigue habiendo esos Jonás actuales, por así decirlo, ¿no? Aquí no, en otros lugares. Los Jonás actuales son aquellos que presumen de su fe en Jesús, pero sus hechos no dicen lo mismo. Como Jesús enseña en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los Jonás actuales son aquellos que profesan creer en Jesús, pero sus vidas dicen lo contrario. Pablo dice en Tito capítulo 1 versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Los Jonás actuales son los que dicen ser seguidores de Jesús, pero quizás sus redes sociales dicen lo contrario. Los Jonás actuales son aquellos que dicen que temen a Dios, pero en realidad están bien lejos de la presencia de Dios. Nuestra vida tiene que ir conforme a nuestra fe. No podemos decir que creemos en algo y hacer lo contrario. Debe haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y si no es así, te voy a decir lo mismo que Santiago dijo en Santiago capítulo 3 versículo 10, hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos decir que somos cristianos y que estemos en un barco huyendo hacia Tarsis. No podemos decir que somos cristianos y que tememos al Señor cuando nuestra vida personal no dice lo mismo. No puede ser como Jonás, que presumía de temer a Dios mientras estaba en un barco en rebeldía. No podemos decir que somos cristianos y por lo tanto pacificadores. Y a la primera de cambio sacamos la espada como Pedro y cortamos orejas. No se puede, ¿eh? O una cosa o la otra. No podemos decir que tenemos el amor de Dios y tratar mal a la gente y hablar mal a la gente y menospreciar a la gente. No podemos decir que tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, y andar siempre con la mentira en nuestra boca. No, eso no se puede, eso son contradicciones. No podemos decir que amamos a Dios y a la misma vez aborrecemos al hermano. Es que no se puede. No, yo te amo, Señor, pero sí, vamos a ver. Si no amas a aquel a quien sí has visto, ¿cómo dices que me amas a mí, hijo mío? No podemos decir que vivimos en el Espíritu si somos guiados por la carne. Todo esto lo que nos lleva para concluir es que el enemigo quiere que vivamos lejos de la presencia del Señor. Y que empecemos a vivir una vida religiosa. ¿Sabes cómo son los religiosos, no? Jonás es un religioso. Hago lo que tengo que hacer, pero en mi vida personal es un desastre. Y Dios a quien está buscando es alguien que adore en espíritu y en verdad. No alguien que adore religiosamente. No alguien que sepa lo que ahora vamos a hacer, que es adorar. No alguien que sepa las palabras que hay que decir ahora. No alguien que sepa toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis, sino que alguien en su intimidad demuestre verdaderamente que teme al Señor. Cierra tus ojos un instante. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, te das cuenta que todas sus palabras eran respaldadas por sus hechos. Todo lo que él decía era respaldado por sus hechos. No solamente enseñó con sus palabras a ayudar al prójimo a hacer bien, sino que la Biblia dice
que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos. No solo enseñó con sus palabras a amar a los enemigos, sino que Él en la cruz, siendo masacrado por los romanos, Él dijo: Padre, perdónalos. No solo Jesús enseña con sus palabras acerca del perdón, sino que cuando tuvo la oportunidad de condenar a una mujer, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No solo enseñó en sus predicaciones sobre el servicio, sino que Jesús se levantaba de la mesa, se ceñía sus lomos, se arrodillaba y empezaba a servir a los demás. No solo explicó lo importante que es ser leal y honesto en todos los aspectos de su vida, sino que Jesús también pagó sus impuestos diciendo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No solo habló y condenó el pecado, sino que la Biblia denomina a Jesús como al que no conoció pecado. En la vida de nuestro buen Dios coincidían sus palabras con sus hechos. Este es un llamado en esta mañana a que tu vida sea una vida íntegra, a que en esos aspectos, esas áreas de tu vida que todavía necesitan ser tratadas, que no te cierres a Dios, que no huyas de la presencia del Señor, que no dilates más lo que sabes que tienes que hacer, que no sigas huyendo en ese barco hacia Tarsis, porque al final vas a acabar en Nínive. Que no sigas diciéndole al Señor: mañana, en el 2025, el lunes comienzo a orar. Que esas áreas que tienes en tu vida las dejes tratar en este día por el Señor para que seas una persona íntegra. El salmista dijo: en la integridad de mi casa andaré delante de mi Dios. No en la integridad de la iglesia, no en la integridad delante de los pastores, no en la integridad delante de los hermanos, en la integridad de mi casa, de la intimidad de mi casa. Cuando nadie me ve, seré íntegro a mi Dios. Cuando nadie me vea, quiero ser fiel a mi Señor. Quiero honrarle, no solamente con mis labios, sino que mi corazón también le honra en todo momento. ¿Te animas si te pones de pie un segundo y le adoramos todos juntos como iglesia? Y ahí en voz baja, para que el hermano que tienes al lado no se entere. Esto es algo entre tú y Dios. Que puedas ponerte en orden delante del Señor y esas áreas que quizá todavía hay que tratar. Esas cosas que quizás sabes perfectamente que tienes que tratar delante del Señor, que ahora puedas tener ese tiempo. Cierra tus ojos, comienza a orar. Comienza a orar al Padre por un instante, ahí en voz bajita. Y comencemos a poner nuestra vida en orden, todas las áreas, esas pequeñas áreas. ¿Sabes? La Biblia habla de un versículo que dice: cuidado, cazad a las pequeñas zorras, porque ellas son las responsables de echar toda la viña abajo. Cuidado con esas pequeñas cosas. Cuidado con esa diminuta raíz de amargura. Cuidado con esa pequeña rabia que tienes. Cuidado, que sí que no es mucho, pero cuidado con eso, porque eso puede arruinar tu vida entera. Ponte en orden delante de Dios. Ponte en orden en esta mañana delante de Dios. Amada Iglesia de Madrid, pongámonos en orden delante del Señor. Dejémonos tratar por Él todas las áreas de nuestra vida. Y si tienes rabia en tu corazón, si tienes rencor, e incluso si tienes odio, dile al Señor en esta hora, urgentemente díselo, que te libere de eso. Dile: Señor, quítame toda rabia de mi corazón. Sé honesto con Dios, sé honesto. Sé honesta con Dios. A nosotros nos puedes ocultar cosas, pero Dios pesa los corazones, a Él no le podemos ocultar nada. Él sabe lo que verdaderamente hay en tu corazón. Aleluya. Bendito Dios. Que no haya contradicciones en nuestra vida, Señor.
Ayúdanos a ser íntegros. Que tú has hablado hoy, Padre Santo. Ayúdanos a ser íntegros, mi Dios, Quiero ser íntegra, quiero ser agradable. en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, ser agradable delante de tu presencia. Señor, yo te pido que si algún hermano Ayúdame. siente rabia, siente rencor, Espíritu de Dios, que tú puedas traer sanidad en este momento. Que tú puedas obrar en sus vidas, Señor. Que nos des fuerza, Señor, para llevar a cabo ese mandato que no es sencillo, mi Dios. Por eso clamamos por fuerzas en esta mañana de poder amar a nuestros enemigos. Señor, danos fuerzas y así poder sacar esta rabia de nuestro interior. Poder sacar este resentimiento de nuestra vida para poder seguir avanzando hacia tu voluntad. Una voluntad perfecta, buena, agradable. No queremos seguir en dirección opuesta a lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Aleluya. Aleluya, hermoso y precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias. Hable con Dios, aproveche unos instantes, hable con su Dios, póngase en orden delante de Dios. Todos, yo el primero se lo garantizo, todos tenemos áreas en nuestra vida que hemos de mejorar. Y esta es una hermosa oportunidad que tenemos delante de Dios para clamar auxilio al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que ha llegado. Ayúdanos, Señor. Lléname de ti, Señor. Aleluya. Ayúdanos, mi Dios, Que esta palabra, Señor, sea para a ser íntegros delante de ti. sí, Padre Santo. Gracias, Señor. Señor, porque tú vives. Gracias, Señor. Que delante de ti no hay nada. Gracias, porque mi tú eres Dios. el único. Gracias, Señor. Gracias, Señor.